Bien, nosotros somos el grupo número 4 y venimos a presentarles el trabajo grupal de Estadística 1 de la comisión del turno noche del profesor Adrián Moneta Pizarro. Los integrantes de este grupo somos Bustos Delfina, Gosén de Miguel, Ludueña Luciano, Montoya Jazmín, Villafañez Valentina. Introducción al proyecto. En el presente trabajo se presentarán los resultados del análisis de diversas variables realizado a partir de un estudio sobre una muestra de 124 empresas de Argentina que comercializan o desarrollan la actividad comercial de la economía del conocimiento. Esta muestra fue tomada en el año 2024. El objetivo fue explorar las características estructurales y comerciales de las empresas, incluyendo su tamaño, facturación, participación en comercio exterior y destinos de exportación. A través de la aplicación de herramientas estadísticas de estadística descriptiva y técnicas de análisis exploratorio de datos, buscamos obtener una visión general del perfil de las empresas relevadas y detectar posibles patrones o relaciones entre las mismas a través de las variables estudiadas. Como una herramienta de apoyo, vamos a utilizar el sistema denominado InfoStat. Bien, sobre lo que hicimos en este trabajo, sobre las variables seleccionadas, tenemos 4. Las 4 son de distintas características. Por ejemplo, tenemos una variable que es el tamaño de las empresas, que es categórica ordinal, otra que es la cantidad de empleados, que es numérica discreta, el mercado en el que participan, si es interno o externo, esta es una categórica nominal, y la facturación anual, que es numérica continua. Para cada variable realizamos distintas tablas, gráficos y medidas de posición sobre las cuales vamos a ir detallando lo que nos parece más relevante en cada uno de los casos. Ahora vamos con la siguiente variable. Enfocándonos en la variable tamaño de las empresas, clasificamos las empresas en 3 grupos: micro, medianas y pequeñas. En el análisis aplicado se usó una tabla de frecuencias que muestra las frecuencias absolutas, que nos dicen cuántas empresas hay en cada categoría. Por ejemplo, hay 80 microempresas. Las frecuencias relativas, que son el porcentaje que representa cada grupo sobre el total. Por ejemplo, las microempresas son el 75%. Y las frecuencias acumuladas, absolutas y relativas, que nos sirven para ver cómo se van acumulando las frecuencias. Por ejemplo, hasta las pequeñas empresas, incluidas estas, ya tenemos el 100% acumulado. Esto ayuda a ver cómo se distribuye el tamaño de las empresas dentro de la muestra total, que son 124 empresas. Para mostrar esto usamos 2 gráficos. Un gráfico de barras, que es simple y efectivo para este tipo de variables ordinales. En este caso deja bien claro que las microempresas son la gran mayoría. Y un gráfico de torta que muestra la proporción de cada grupo en porcentajes. Aunque es útil, no siempre es el mejor gráfico si se quiere comparar con precisión. Eso lo hace mejor el de barras. Entonces, interpretamos los resultados como que la gran mayoría de las empresas, el 65%, son microempresas, lo que indica que el sector está compuesto principalmente por unidades productivas pequeñas. Un 29% corresponde a empresas pequeñas, mientras que solo un 5% son medianas. Lo que puede indicar que todavía hay mucho por crecer o que hay obstáculos que implican que esas empresas se desarrollen. Esto puede reflejar una estructura empresarial muy concentrada en los niveles más bajos de escala, con dificultades o barreras para el crecimiento empresarial. Desde el punto de vista económico, esto podría implicar desafíos en términos de productividad, acceso a financiamiento, empleo y capacidad exportadora del sector. También puede representar una oportunidad para diseñar políticas públicas que fomenten el crecimiento y la consolidación de estas empresas. Ahora pasamos a la siguiente variable. Bien, ahora vamos a analizar la variable mercado, ¿sí? Que hemos seleccionado como la variable categórica nominal, cualitativa. Y algo que queríamos resaltar antes de iniciar con el análisis es que esta es una variable exhaustiva. ¿Qué significa? Que cualquier dato o estadístico, ya que se denominan estadísticos por pertenecer a una muestra y no a una población, cualquier dato estadístico
que forma parte de una de las 4 categorías que tenemos, solamente puede estar en esa categoría. Y hacemos esta discriminación ya que encontramos en las 4 categorías a Argentina como el mercado interno y Latinoamérica como parte del mercado externo. Pero en este caso destacamos que Argentina, para este análisis, no forma parte de la categoría Latinoamérica. Si bien sí forma parte de Latinoamérica regionalmente, no en el análisis. Bien, hecha esta aclaración, lo que podemos ver en nuestra tabla de frecuencia es que el 74% aproximadamente de las empresas, de las 124 empresas de la muestra que están en la industria de la economía del conocimiento, comercializan sus productos en Argentina en el mercado interno, siendo el segundo de mayor comercialización el de Latinoamérica, seguramente por la facilidad de la cercanía de los países y idiosincrasias, como por ejemplo el idioma. Bien, ahora continuamos con el siguiente filmina. Bien, acá lo que tenemos son las distintas medidas de posición de la variable mercado, ¿sí? Dentro de las cuales lo que vamos a destacar son las principales, las que nos parecieron más relevantes, como por ejemplo el coeficiente de variación, ¿sí? Que nos sirve para evaluar la concentración de los datos respecto a la media, ya que es una medida más robusta que la variancia, la media o la desviación estándar. Bien, analizando el coeficiente de variación, dentro de las 4 agrupaciones que tenemos, vemos que los datos en Argentina se encuentran mucho más concentrados respecto a la media, que tanto en Asia como en Latinoamérica hay una dispersión un poco mayor, o sea, sigue estando concentrado especialmente dentro del primer 50%, dentro del 50% central, perdón, de la muestra, pero que la mayor desviación se encuentra, la dispersión se encuentra en los demás países, en el resto de los países del mundo, dentro de las empresas que comercializan dentro del resto de los países del mundo, que tampoco son tantas, son 4, pero bueno, están bastante dispersas en sí. Cuando analizamos el coeficiente de kurtosis, lo que vemos es que, por ejemplo, en Argentina nos figura, o sea, las 4 en realidad son de una forma platicúrtica, ya que son menores a 0, siendo la más cercana, si se quiere, a 0, pero con una distancia bastante respecto a las otras, la de los otros países. Bien, en cuanto a la simetría, el valor es muy cercano a 0 de Argentina, ¿sí? Como también lo es en Asia, y en Latinoamérica, con la diferencia de que este representa una leve desviación negativa, y bueno, cuando vemos la categoría de otros, el valor es muy cercano a 0, pero en este caso la pendiente es mucho más asimétrica de forma negativa. Bien, y aquí vemos la variable de mercado analizada ya de forma gráfica. Utilizamos el gráfico de caja y brazos, donde justamente venimos del análisis anterior, donde vemos que la categoría de otros tenía una desviación mayor, ¿sí? De forma negativa, y de hecho podemos ver en la primera caja de la variable de otros que el cuartil 1 prácticamente coincide con el límite inferior y que sus datos están agrupados mucho más cerca del cuartil 3 que del cuartil 2, que es igual a la mediana. En Latinoamérica, en Argentina y en Asia, encontramos en el global de los datos una simetría mucho mayor, pero cuando analizamos la concentración del 50% interior de los datos, vemos, por ejemplo, que en Asia la asimetría es mayor que en Argentina y Latinoamérica, siendo Argentina la más simétrica, ¿sí? de las cuatro categorías, donde la media y la mediana coinciden prácticamente en su punto. Ahora continuamos con la siguiente variable. Bien, ahora vamos a hacer foco en la variable numérica continua que elegimos, que se trata del nivel de facturación anual de las empresas. Respecto al análisis de esta variable, podemos decir que se presenta una distribución con asimetría de derecha, lo que se traduce en una concentración de los montos de facturación en el primer tramo de los intervalos definidos. Es decir, que las empresas tienen sus montos de facturación concentrados entre 1,24 y 240 aproximadamente. Lo anterior está acompañado de una ausencia de los valores en los tramos más altos de la variable, y esta situación también se puede ver reflejada al observar que la media es mayor a la mediana y esta última mayor al modo. Haciendo hincapié en esta última aclaración,
podemos ver que esta variable presenta una media de 83,03 y acá se puede interpretar que la misma no es representativa, debido a que está bastante alejada de lo que es la mediana, que es 23,66. Esto sucede debido a que algunos de los valores que se presentan son atípicos y tienden a alterar la representatividad de la misma, es decir, de la media, debiéndose este comportamiento a su alta sensibilidad a estos últimos. Como pudimos ver, este análisis está centrado en el primer intervalo, por lo que decidimos hacer un análisis más profundo de lo que se va a hablar en la siguiente diapositiva. Ahora, como ya mencionó mi compañera, vamos a realizar un segundo análisis de la variable facturación. Como bien vimos en el primer análisis, vemos de que los datos están muy concentrados en el primer intervalo, que iba desde 1,27 a 187,79. Acá lo que realizamos fue un segundo análisis en donde podemos ver que nuevamente el 68% de los datos están concentrados en el primer intervalo, que son 79 casos. Podemos realizar un análisis un poco más exhaustivo, donde podemos ver que a medida que se avanzan las clases, la frecuencia disminuye, lo que indica que la mayoría de las facturaciones son bajas. Claramente se ve una simetría positiva, ya que la mayoría de los valores están concentrados en las clases de menor facturación. Vemos muy pocas observaciones que tengan facturación alta y una curva creciente que se aplana, lo que indica que la mayor parte de los datos se acumulan en las primeras clases. Ahora vamos al último análisis. Por último, hacemos un análisis en el intervalo que va desde 1,52 a 31,52. Acá podemos ver cómo el gráfico es más armonioso inclusive y podemos ver que hay una mayor cantidad de datos concentrados en la clase 3. La clase 1 y 2 también tienen una buena proporción de datos. Acá podemos ver cómo se observa una distribución más uniforme comparado con la tabla anterior. Si vemos la media, la mediana y el modo, la media es de 15,65, la mediana 14,98 y el modo es 15. Por lo que podemos hablar de que si analizamos estos datos estamos frente a una simetría. Ahora, si nos vamos a los coeficientes, vemos como el coeficiente de simetría da muy cercano a 0, por lo que podemos corroborar esto, de que es estamos frente a un gráfico simétrico. Si nos vamos al análisis de kurtosis, podríamos decir en primera instancia de que, viendo el gráfico, que estamos frente a una figura puntiaguda. Pero si vamos al número, vemos de que va más debería ser más achatada. Esto se debe a que la tabla donde usamos en el eje Y, podemos ver de que hay muy poca diferencia entre 0,06 y 0,12. Si nosotros ampliáramos esa escala, podríamos ver cómo se achata el gráfico de polígono de frecuencias. Si nos dirigimos al gráfico de ojiva, podemos ver cómo esto se corrobora, ya que tenemos casi un gráfico lineal. Ahora vamos a la última variable, que es numérica discreta. Bien, yendo al análisis de la última variable numérica que elegimos, esta vez se trata de la discreta y fue la cantidad de empleados que se presentan en la muestra. Podemos ver que la misma tiene un comportamiento bastante similar al que se pudo observar en la variable facturación, volviendo a hacer referencia a que se debe a la alta concentración de casos en el primer intervalo, teniendo la media nuevamente influenciada por los valores extremos que se presentan. El análisis también está acompañado por el coeficiente de kurtosis, que nos da como resultado una distribución leptocúrtica, es decir, que se presenta una distribución bastante puntiaguda, como así también como lo se ve en el gráfico de bastones, que a su vez muestra una clara simetría derecha que deriva de la diferencia notable entre la media y la mediana, debido a que la primera es bastante influenciada por los valores extremos, siendo la última, es decir, la mediana, una medida robusta que no está influenciada por los valores extremos. Bueno, como para darle un cierre a nuestro estudio, hicimos un análisis descriptivo bivariado y tuvimos en cuenta las dos variables numéricas seleccionadas anteriormente, que son la variable de empleados, que es una variable discreta,
que toma valores, solamente valores enteros, y la variable facturación, que puede tomar infinitos valores distintos, y es el tipo de variable por el que generalmente se utilizan la distribución por intervalos. También los agrupamos utilizando los distintos sectores de la economía, de los distintos sectores industriales, perdón, que son aeroespacial, audiovisual y demás. Con respecto al diagrama de dispersión, podemos ver una concentración de datos en el ángulo inferior izquierdo y un valor muy atípico que corresponde a la variable facturación, pero que no necesariamente tiene que ver con que factura mucho más que los demás sectores, sino que, como vemos en la tabla de frecuencia dividida por sectores, representa el 81% de los datos solamente de ese sector software. Haciendo un estudio sobre la matriz de correlación, podemos ver que hay una relación directa entre las dos variables, teniendo en cuenta el signo positivo de las covarianzas. Para ver cuán intensa es esta relación, podemos calcular el coeficiente de correlación, que nos va a dar un resultado, un valor muy cercano al cero, que nos quiere decir que la relación sí es positiva, pero es muy débil o casi nula. Y respaldando esa relación positiva, la podemos ver en el diagrama de dispersión, cuando una de las variables aumenta sus valores, la otra también lo hace. Bueno, y así concluimos nuestro análisis sobre la muestra de 124 empresas de economía de la información. Esperamos que sea de utilidad para poder comprender cómo se desarrolla.